Hola. Vamos a comenzar esta actividad que es parte del ciclo de formación y aprendizaje en entornos virtuales UNCE 2020. En esta ocasión vamos a tener la presentación de Rodrigo Castro y Joel Álvarez. Ellos son docentes del Departamento de Kinesiología. Rodrigo es kinesiólogo y además es actor. Y Joel en estos momentos es candidato a doctor en psicología de la Universidad Católica, así que estamos aquí con dos eminencias. La actividad de hoy se llama Las artes escénicas, narrativas y comunicativas al servicio del aprendizaje. Recordarles que la actividad será grabada, compartiremos con ustedes después el link de la grabación y en esta ocasión no vamos a hacer uso del chat porque nuestro docente Rodrigo, nuestro actor, nuestro gran profe, amigo, él va a ser quien controle toda la sesión. Así que bienvenidos y muchas gracias por estar aquí con nosotros. Bueno, muchas gracias. Un saludo a todos y a todas. Es un honor, un placer estar aquí. Bueno, yo soy Rodrigo Castro, soy kinesiólogo, académico del Departamento de Kinesiología. También soy actor. Hace alrededor de 8 años que trabajo en una compañía de improvisación teatral. Y bueno, me he desarrollado la parte actoral principalmente en eso, en el ámbito de la comedia. Y por otro lado, llevo alrededor de 20 años en la UNCE, porque bueno, yo estudié kinesiología en esta universidad y al egresar estuve formándome en la biomecánica, la ciencia que estudia el movimiento en particular, y después volví a trabajar a la universidad, en mi alma mater, en mi casa. Allí está mi familia y así que tengo un amor tremendo por esta universidad. Y quiero presentarle al profesor Joel Álvarez, que bueno, él profundice en su presentación, profesor. Sí, hola, soy Joel, también soy académico del Departamento de Kinesiología. Igual que Rodrigo, esta es mi alma mater, así que tengo mucho cariño y aprecio estar acá y contento de poder compartir con ustedes. Eso, ahí nos vamos conociendo más. Sí, de a poquito. Bueno, tenemos poco tiempo, así que vamos a tratar de hablar a toda velocidad para poder mostrar todas las cosas que nos emociona mucho a Joel y a mí, porque, bueno, somos una dupla de trabajo, tenemos a cargo una asignatura que se llama Kinesiología 1 y 2, que aparece en el segundo año del plan curricular actual de la carrera, y los objetivos de la asignatura es entregar las bases, las bases físicas, las bases teóricas, para poder entender el movimiento humano. Es una asignatura troncal, de ahí derivan todas las especialidades que actualmente en las cuales se desempeña la kinesióloga, el kinesiólogo. Es una asignatura súper entretenida, pero también súper compleja. A quienes nos gusta el movimiento, somos amantes del movimiento humano, la biomecánica, por supuesto, que es el paraguas fundamental sobre el cual podríamos apoyar todas nuestras observaciones. Nuestra experiencia, y digo nuestra porque incluye a Joel inmediatamente, como tuvimos los mismos profesores, uno de ellos es el actual director del Departamento de Kinesiología, Antonio López. Tuvimos una asignatura que se llamaba también Kinesiología 1 y 2, nosotros la heredamos. Fue uno de los hitos más importantes en nuestras carreras. Una asignatura complejísima, pero apasionante. Y una de las cosas que yo destaco de mis profesores era la pasión con la que enseñaban. Eran súper estrictos. Yo creo que hace 15 años atrás, probablemente cada uno de los que haya estado haciendo clase se observa y probablemente se haya encontrado quizás más estricto. Con los años se ha ido ablandando, no lo sé. Sin embargo, de la forma como haya sido, la pasión que entregaban ellos era tal que por lo menos a mí se me impregnó y se mantiene todavía en mi cuerpo. La intención de lo que vamos a mostrar hoy día
tiene que ver con nuestra experiencia con el profesor Álvarez en esta modalidad virtual que se nos vino encima. Esta modalidad virtual que empezó a asomarse de a poco cuando apareció el estallido social y que ya se instaló definitivamente con la pandemia y se nos vino encima, no la esperábamos y en definitiva hemos tenido que adaptarnos de una manera u otra, de muchas formas caseras, para poder enfrentarnos a esta nueva realidad que es el trabajar frente a cámaras. Y cuando digo trabajar frente a cámara, a mí también me emociona, porque como actor, a mí me encantan las cámaras, definitivamente, no, pero no es necesariamente la cámara de video, sino que los ojos de las personas, y pensando en un escenario. Y con Joel, nosotros conversamos cuando tuvimos que planificar esta virtualización y nos encontramos con cosas que coincidíamos y que en definitiva tenían que ver mucho con la forma en que nosotros podríamos entregar el contenido, la información. Primero que todo, definir que esto es algo así como un programa de televisión, algo así, por favor, no se lo tome de manera muy estricta. ¿Por qué? Porque estamos frente a una pantalla y hay gente que nos va a estar mirando y es muy probable que nosotros a esa gente no la veamos. Por lo tanto, vamos a estar en un set de televisión que más encima está vacío, no hay camarógrafos, no hay tramoya, no hay absolutamente nadie, solamente estamos nosotros. Y las personas que forman parte de nuestra familia probablemente se crucen de pronto ahí. Aparece el sonido, los sonidos de casa. O sea, es un set de televisión bastante extraño, el cual nos va a obligar a adaptarnos de distintas formas. Sin embargo, esta modalidad de entender esto como quizás, entre comillas, un programa de televisión, hace que quizá a nosotros nos pueda entregar una motivación distinta. Por otro lado, también con el profesor Álvarez dijimos que los estudiantes iban a tener muchos elementos disuasivos, ¿ah? Que les generan distorsiones en su atención. Por lo tanto, teníamos que ser capaces de lograr captar esa atención de manera distinta, cosa que antes hacíamos en el aula porque teníamos el control casi absoluto. Ahora no tenemos el control casi absoluto, porque no tenemos idea de lo que está pasando detrás de esa cámara. A veces sí, pero generalmente no. Y en tercer lugar, lo que necesitábamos también era lograr equilibrar la información para que esa información fuese clara y no generara más ansiedad de la que ya había generado, o que la que mantiene, nos mantiene a todos los que estamos encerrados en casa con una ansiedad tremenda. Y fue exitoso, o sea, me adelanté inmediatamente, hice un salto temporal y el resultado fue realmente exitoso. Nosotros mismos disfrutamos mucho, nuestra experiencia fue, por lo menos para mí fue sumamente emocionante. Y lo digo porque después leímos la evaluación de los estudiantes y algunas de ellas están recogidas en el video que les voy a mostrar a continuación. El video dura alrededor de 60 minutos, donde se recogen las opiniones de los estudiantes. No, es broma. Dura 7 minutos. Y espero que lo disfruten porque quizás nos pueda servir mucho a todos y a todas de saber realmente qué están pensando nuestros estudiantes. Les voy a compartir entonces la pantalla. No, me equivoqué. Mi experiencia la puedo resumir en una palabra: ansiedad. Me ha costado el tema de la presencialidad, de no poder estar con mis compañeros, de no poder compartir, pero sé que en algún momento nos vamos a volver a encontrar. Hay instancias en las que también siento un poco de soledad. Yo creo que todos, en verdad, porque ya no es como antes, que uno como chuta, uno sale de clase y ya vamos a estudiar o compartimos entre todos X cosas. Ya no existe eso, entonces a mí me genera mucha ansiedad a la larga y también el proceso de aprendizaje. Y me gustó Kinesiología 2 porque, sobre todo porque hubo un buen manejo de lo que la tecnología tiene como para ofrecernos,
¿Por qué me gustó Kinesiología 2? Porque por mi parte una de las materias que me llevó a querer estudiar la kinesiología, como saber el movimiento de las distintas partes del cuerpo. En cuanto como que uno puede grabar, uno puede subir archivos, uno puede ocupar herramientas y uno puede hacer que todo sea un poco más didáctico. Los profes daban muy buena relación con nosotros, se preocupaban, eran didácticos, se veía un trabajo y una programación concreta y era más que solamente materia, no era solamente que te entregaban los conocimientos y chao, había como una interacción, un juego de repente, conversaciones de temas que eran de interés, entonces hacían que las clases sea como esperada, no solamente como una clase más, y eso me gustó mucho. Y bueno, me gustó mucho la organización, de que de un comienzo se sabía eh, las pruebas, se sabía los porcentajes. Cuando tú estás haciendo la clase, cuando estás aprendiendo con alguien, por por su tono de voz o por, no sé, si te mira o no te mira o esto otro, tú te das cuenta un poco de la disposición en la que se encuentran los profes. Me gustó Kinesiología 2 porque era como de los ramos que esperaba en la semana, de las reuniones en las que me reía, como al fin poder compartir con más personas, así que... Estudia frente a la cámara tiene que ser mucho más como el profe tiene que llamar más la atención del estudiante, porque aquí nosotros tenemos diferentes distractores, lo que nos hace irnos para allá, que no habla el familiar, que el vecino hace ruido, que la cocina, entonces creo que el profe tiene que estar constantemente haciéndolo interesante para que podamos estar ahí. Yo tengo muy buenos recuerdos de mis profes que eran exigentes en el colegio. Y siento que el aprendizaje, como que el aprendizaje no se hace si tú estás muy cómodo. Como yo siento que el aprendizaje no llega en comodidad. Una preocupación de los profes, que preguntaba cómo estábamos, que nos contaban cosas de ellos, entonces me hacía como sentirme más cercana y como en el caso de como si me hubiese pasado algo, poder comentarle, decir, no, no sé, me siento triste o me siento mal, entonces como que sentía esa confianza de poder decir cómo me sentía. Y también algo muy fuerte es la incertidumbre, porque ahora estamos haciendo nuestro mayor esfuerzo, tanto estudiantes como profesores. Y yo no sé, de verdad, yo no sé si eso vaya a ser suficiente para lo que se venga después como nosotros, como profesionales, porque necesitamos tener la práctica, según yo. Entonces, para mí es un proceso muy fuerte. Creo que cuando los profes muestran el interés y el amor que tienen por enseñar, como el profe Joel, que se nota que ama lo que hace, y el profe Rodrigo también, creo que eso es importante, muy, muy importante para poder enseñar bien el ramo que le toca a cada uno. Y con el profe Joel me gustó, por lo menos mi paper fue para mí el más, como más entretenido, y me gustó mucho exponer sobre ese paper. Y entonces siento que como que hubieran diferentes cosas, diferentes elementos que hicieron como muy bueno el ramo en sí. Me gustó harto porque fue el ramo en el que yo más me sentí como cercana, en una instancia de clase real, presencial. O sea, para mí era una clase que yo esperaba tener, más que por el contenido, más que por esas cosas, era porque yo me sentía como o sea, no literalmente, pero me sentía estando ahí. Porque, por ejemplo, en otros ramos como ya me conecto, escucho al profe, si tengo dudas pregunto, anoto, era. En cambio, acá era una cuestión como que dan ganas de estar porque, no sé, pues, abarcaban las tallas, no sé, aparecía ese humor así como sano, y chuta, qué bacán tenerlo.
en una instancia así, como que uno se siente mucho más comprendido, eh, cercano, que es lo que uno extraña ahora, o sea, como sentir esa preocupación. O sea, cuando los profes dicen, ya aprendan sus cámaras, es como, chuta, el profe de verdad quiere saber que yo estoy atrás de la pantalla, que estoy ahí, que no estoy escuchando nomás, que estoy ni todo puesto en la clase, que es lo que se espera siempre. El material que nos entregaban también favoreció mucho esto, porque era, además de las clases presenciales, esto de las cápsulas me sirvió mucho, como han comentado mis compañeros en general, porque al tener la opción de pausarlo y todo eso, puedo ir a mi ritmo, así que eso me sirvió bastante. Además, el hacer la continuidad, como de enviar estas cápsulas, tener clases de resolución de dudas, genera como un espacio mucho más cercano, como que no se pierde el contacto. Me gustó mucho los videos que hizo el profe, eh, como resumiendo ciertos temas y como con la voz chistosa, así, cambios de velocidades, me gustó mucho porque aprendí como de manera más entretenida. Cercanos, que dijeran sus emociones, porque todavía yo creo que hay muchos que lo ven como personas muy en alto y como que, no sé, como que no sienten, no viven, no tienen problemas y somos personas y eso a través de este formato online que uno no está personalmente es difícil de interpretar. Entonces... Bueno, y ahí yo recogí en las palabras que se fueron repitiendo y armé esta nube, que, bueno, lo que más se repitió, como ustedes pueden ver, es la palabra cercanía, personas cercanas, personas organizadas, sonrientes, personas empáticas, espontáneas, alegres. Eso es lo que en ese sentido recogimos nosotros de la opinión de nuestros estudiantes. Y es emocionante, por lo menos a mí me emociona mucho, porque escucharlos a ellos significa, bueno, a los que convoqué, que fue muy azarosamente, inmediatamente se quisieron sumar y tenían unas ganas tremendas de hablar. Como que me da la impresión de que nadie se había dedicado mucho a preguntarles tampoco. Y me sentí sumamente agradecido y también lleno, porque hacía mucho tiempo que no me sentía con esta sensación de que realmente estoy haciendo bien mi trabajo y más encima me estoy entreteniendo mucho. Así que me calzó súper bien esta charla porque ahora estoy expresando realmente esta sensación que me da muchas ganas de poder innovar, de poder mostrar más cosas. Las cosas que nosotros propusimos fueron todas exitosas y cosas súper simples, cosas caseras, que en definitiva me permitieron a mí explayarme y expresarme desde mi arte también. Y eso me tiene súper contento. Así que les voy a dar ahora, le voy a dar el pie a mi colega, que les va a mostrar también parte de elementos que él utilizó y que yo utilicé también, eh, y que lo plasmó en las clases. Súper. Oye, gracias Rodrigo, y quiero decir que yo no había visto esto, y es interesante, y creo que hay un detalle súper importante que me gustaría destacar, que es el escuchar a nuestros estudiantes, lo cual no significa ser como eh, el profe buena onda que regala notas. Eso no tiene nada que ver una cosa con la otra. En general, eh, la opinión de los estudiantes, porque me lo han dicho, es que yo muchas veces soy una persona bien seca y que saben que conmigo a veces cuando me van a pedir algo salen trasquilados. O sea, es como, si quiere que le revise una pregunta, yo le reviso la prueba completa de nuevo. Puede subir, también puede bajar. Usted me argumenta, quiero que me analice. No quiero que me diga por qué me faltaron puntos, quiero que me diga por qué yo no le puse todos los puntos que usted cree que le correspondía. O sea, y eso es totalmente distinto a ser empático, estar con ellos,
escucharlos, creo que es fundamental. Y yo que soy bueno para hablar, me he dado cuenta que también puedo ser bueno para escuchar. Entonces, eso es fundamental, la conexión, lo que dicen ellos, y me calza con algunos datos que les voy a mostrar ahora que he estado recopilando de esta experiencia, ¿ya? Entonces, yo más que es una mezcla entre mostrarles la experiencia que hemos tenido nosotros. Mi pregunta es, como estoy a doble pantalla, ahí se ve la pantalla grande para ustedes, se ve bien la diapo, ya, perfecto. Entonces, más allá de mostrarles solo la experiencia y las cosas que hemos hecho, es una mezcla, lo que voy a mostrar, de insumos que he ido descubriendo con el tiempo y que algunas de estas cosas efectivamente las hemos podido utilizar muy bien, tanto presencial y también particularmente ahora en la enseñanza en línea, ¿ya? Así que démosle. Obviamente vamos a partir dando las gracias. Nuevamente creo que uno tiene que tener y expresar gratitud en la vida. Sí que me parece genial el poder compartir acá, ¿ya? Y para partir, como dice ahí, tiempos modernos, y aparecía Charles Chaplin, ¿cierto? Con su gran película, es un poco lo que nos está pasando ahora también, ¿ya? El cómo nos tenemos que readecuar a nuevas tecnologías, el cómo nos tenemos que readecuar a nuevos paradigmas de trabajo, ¿ya? Pero yo no lo quisiera solo, vuelvo a decir, solo ejemplificar en ahora la docencia en línea, sino que también tiene que ver con los tiempos modernos, en las cuales las expectativas en la vida son totalmente diferentes a las de nuestros estudiantes, son totalmente diferentes a las que yo tenía cuando yo era estudiante. Entonces, en la medida que yo pueda comprender mejor eso, voy a poder generar una mucha mejor alianza entre el docente y el estudiante, que en casos de terapia uno habla de la alianza terapéutica, y a muchos de los que estamos acá probablemente hemos ido al médico, hemos ido a un psicólogo, hemos ido a un psiquiatra, hemos ido a un kinesiólogo, y si uno no confía en ese terapeuta, uno no anda muy bien. Y esto es exactamente lo mismo en docencia. Si nuestros estudiantes y nosotros no tenemos una buena alianza emocional, la diada no funciona tan bien. Entonces creo que si en estos tiempos modernos los intereses de nuestros estudiantes son totalmente distintos a los que teníamos nosotros, el deber de adaptarnos hasta cierto límite, porque no estoy para nada de acuerdo en esto de que toda la culpa la tengan los profes, no, sino que el deber de adaptarnos en estas cosas es nuestro, porque nosotros estamos acá para ayudarlos a aprender, ¿ya? Entonces, primero, quiero hacer unos statements, así que son como unas declaraciones de principio, ¿ya? Yo no soy profesor, eso ya lo saben, pero sí soy un académico que hace docencia y me gusta hacer docencia, ¿ya? Además que me gusta mucho hacer investigación y estar metido en el laboratorio, etcétera. Entiendo que parte fundamental de eso es llevar y transmitir lo que estamos, podríamos llamarlo, descubriendo en un laboratorio y traspasarlo a la sociedad rápidamente. Y el traspaso a la sociedad es muy lento cuando es a través de un artículo científico. Para cualquiera que haya publicado un artículo sabe que pueden pasar 2, 3 años a veces, y hasta que alguien lo lea, etcétera. El traspaso más rápido hacia la sociedad de lo que hacemos en el laboratorio es a través de los estudiantes, es a través de las conferencias, ¿ya? Entonces, no soy profesor, soy un académico que hace docencia. No me gusta enseñar. Yo prefiero ayudar a aprender. Y creo que es un paradigma distinto. O al menos así lo creo yo. ¿Me puedo equivocar? Estoy seguro que me voy a equivocar. Son algunas de mis declaraciones de principio en la cual yo me paro frente a mis estudiantes. ¿Y por qué voy a recalcar el punto central que dice no me gusta enseñar, me gusta ayudar a aprender? Porque creo que cuando yo me paro en la posición de enseñar, me estoy parando 2, 3, 4, 5, 50, dependiendo cuántos peldaños yo crea que estoy sobre este estudiante, este novato, que está comenzando en la vida recién a caminar. Yo a los estudiantes les digo que ellos todavía están en el útero, probablemente están en el 8º mes de gestación, y después van a terminar ya saliendo del útero cuando salen de la universidad. Ahora entendemos que la realidad de nuestros estudiantes es que hay muchos que ya salieron del útero porque trabajan y son tremendamente responsables de sus vidas, de hijos y además de sus estudios, ¿ya? Pero a mí me gusta ayudar a aprender.
creo que tiene una mirada más compasiva que por lo menos en los últimos años me ha ayudado mucho a conectarme más con lo que hago y con mis estudiantes, que finalmente son el centro de esto. Entonces, las ideas que quiero transmitirles hoy día es esta diada docente-estudiante. ¿Qué me pasó en este proceso de buscar alternativas para estos tiempos modernos de aprendizaje, que son aprendizaje y enseñanza en personas modernas, en personas que no somos de la misma generación? Entonces tengo que adaptarme y buscar. Y algún ejemplo, alguna aplicación de esto vamos a mostrar, ¿ya? Entonces, lo que tradicionalmente se dio siempre, y se da todavía desgraciadamente, esta diada docente-estudiante, que es tal cual aparece ahí. Es esta diada profesor-estudiante, tiene esa organización que podemos ver ahí en la pantalla, que es una organización vertical. Y tiene mucho sentido que sea una organización vertical. Algunos hablan de el maestro, ¿no? Este es el maestro, el académico, porque en todos estos años ha construido un cuerpo de conocimiento y ahora de manera tan sublime se digna a bajar a esta sala de clases a enseñarte a ti. Creo yo que ese paradigma tiene mucho ego. El ego es algo necesario en nuestras vidas. El ego es tremendamente necesario. Si nosotros no tuviésemos ego, seríamos probablemente de base, no sé, yo no soy nadie para diagnosticar nada, pero de base tendríamos ciertas patologías mentales como al menos depresión, ¿cierto? Porque careceríamos de amor propio, encontraríamos que nadie nos quiere, que no nos resultan bien las cosas, que no valemos mucho, y como no valemos mucho, el medio tampoco nos tiene por qué valorar. Ya, yo no estoy planteando que dejemos de tener ego. Lo que estoy planteando es que tenemos que tener una forma distinta de relacionarnos para poder favorecer los procesos de aprendizaje. Entonces a mí me gusta ver esta diada como un tándem de equipo. O sea, cualquiera que haya estado en el campo o haya visto un programa de televisión hoy día que abundan, se sabe que la yunta de bueyes tiene que tirar parejo. Y no me sirve cuando tengo una yunta de bueyes dispareja. Y en los procesos de enseñanza-aprendizaje, yo me planteo el primer día de clases diciéndole a los estudiantes, mi compromiso es ayudarlos, pero ustedes tienen el otro 50%. Y es un 50% de ustedes, un 50% mío. Algunos dirán que un 70-30, 80-20, y es más. No me importa el número. Lo que les quiero decir es que tenemos que tener una organización diferente. Entonces, ¿para qué? Para favorecer el aprendizaje, que es lo que queremos. De esa manera, a mí me gusta sacar la E del ego y nos quedamos solamente con el go de poder seguir avanzando. Entonces, como docentes, ¿qué podemos hacer? ¿Ya? ¿Qué podemos hacer? Y en ese sentido, por ejemplo, ya la literatura, yo me atrevería a decir que es bastante amplia, hace ya más de 1, 2 décadas, por lo menos 3 quizás, ¿ya? Y aquí les muestro un artículo del 2010, donde explica una teoría en términos de la relación entre los estudiantes y los profesores y el humor, ¿ya? Cómo el humor puede favorecer los procesos de aprendizaje. Y les cuento algo, hacer humor no es improvisar, hacer chistes no es improvisar, existe una metodología para eso, aunque no lo crean, existe una metodología, existen recetas de cocina, pero parte fundamental, y que lo vamos a ver ahora en el caso del humor, tiene que ver con el generar incongruencias, ¿no? El generar incongruencias. Entonces, por eso es que uno se ríe de cosas, no sé, cuando hay una persona que es muy grande y anda con una ropa muy pequeña, o al revés, una persona muy pequeña está con una ropa muy grande, en un contexto determinado. Estas incongruencias. Entonces, el problema que a veces tenemos los académicos es que creemos que cualquier cosa que sea graciosa va a favorecer el aprendizaje. Porque yo me he escuchado a mí mismo, e incluso a otros colegas, decir, no, si aquí yo bromeo con los chiquillos, qué sé yo, y después tú escuchas y conversas con los estudiantes y dices, pero es que el profe no, la verdad es que sus bromas son un tanto desubicadas, no lo entendemos mucho, es raro.
Bueno, es por esto que les voy a mostrar acá. El mensaje de humor tiene todo este árbol de decisiones que finalmente uno debería, solamente un camino es el que favorece el aprendizaje y la retención. Entonces, primero tengo que ser capaz de que el estudiante reconozca, o el público en este caso, la incongruencia en el discurso, ¿ya? Después, tengo que resolver esa incongruencia. Después, esa incongruencia tiene que ser percibida como humor. Después de eso, tiene que ser un humor apropiado. No puede ser un humor inapropiado. Una vez que el humor es apropiado, este mejora las habilidades de procesamiento, digamos, o permite mejorar esto, dependiendo del mensaje que estoy dando, para que recién aparezca la retención y el aprendizaje efectivo. Y si nos damos cuenta, todas las otras alternativas no me llevaron a mejorar la experiencia de aprendizaje de mi estudiante. Entonces, un mensaje que quisiera dar efectivamente, que el humor es una alternativa. El humor está estudiada la relación del humor y el aprendizaje en los estudiantes, en términos desde el clima de la sala, cómo lo perciben los estudiantes, etcétera, 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 pero a su vez no es improvisar, ¿ya? Tiene que haber, y obviamente como todo acto, no es lo mismo la primera vez que usted hace una actividad que piensa que es graciosa a la 10ª, a la 20ª vez. Hay una retroalimentación que uno tiene que, por lo mismo, estar súper conectado con los, en este caso, con nuestros estudiantes, ¿ya? Buscando alternativas no para hacer humor, sino que buscando alternativas para mejorar la diada, es decir, nuestra comunicación horizontal con los estudiantes. Además, favorecer la autonomía, que es algo que yo creo que todos los profesores nos quejamos hoy en día, que es favorecer la autonomía y favorecer también el análisis, el pensamiento crítico. Me puse a buscar alternativas de formas o alternativas pedagógicas para poder implementar con mi estudiante, donde efectivamente no ganara solo yo, no ganaran solo ellos, sino que ganáramos nosotros. Y ahí aparece el famoso flip learning o flipped learning o aprendizaje invertido, que no, escúcheme bien, no es lo mismo que aula invertida. No es lo mismo que aula invertida. Podríamos decir que el aula invertida es el primer paso del flipped. El aula invertida es lo que todos hemos hecho alguna vez, que es simplemente, no sé, mandarle una lectura para la casa, mandarle un link de un video y ya está, ¿ya? El flipped learning es un poco, o intenta ir un poco más allá, ¿ya? ¿Cómo lo podemos definir? El aprendizaje invertido es un enfoque pedagógico en el que la instrucción directa se mueve desde el espacio del aprendizaje colectivo, que es dentro de la sala, al espacio de aprendizaje individual, que es fuera de la sala, ¿ya? Y evidentemente con esto estamos transformando nuestros espacios de aprendizaje en espacios que se organizan de manera dinámica y más interactiva, ¿ok? Ahí está lo que les estaba adelantando. Uno de los mayores malentendidos o errores es decir que el flipped es, por ejemplo, el uso de videos simplemente. No es solo el uso de videos, ¿ya? Sino que tiene que ver con el mejorar el tiempo efectivo en la sala de clases, con el material que yo le di previamente al estudiante. Es decir, yo voy a cambiar toda mi dinámica para esta unidad, que yo deseo hacer en este caso con Flipped. No voy a hacer la misma clase magistral, por decirlo así, no voy a hacer la típica clase, porque muchas veces sabemos que en lo tradicional me pasan un material y yo llego a la clase y me dicen, ya léalo. Y yo llego a la clase, leí el material y el profesor me pasa las diapos igual. No es eso, sino que yo modifico mi estrategia teniendo un mejor uso del tiempo, por ende, en clase, favoreciendo habilidades, en mi caso, que lo que yo buscaba era autonomía en nuestros estudiantes y análisis, ¿ok? Y el flip tiene 4 pilares, como ustedes pueden ver en la imagen, que tiene que ver con un ambiente flexible, una cultura de aprendizaje, contenido intencionado, y tener, por supuesto, educadores profesionales, que de eso yo creo que es lo que mejor tenemos, por supuesto, ¿no? Ahora, existen guías para yo autoevaluarme si estoy haciendo realmente flip o no.
Por ejemplo, cuando dice educador profesional, dice si es que yo estoy disponible para mis estudiantes, para darles feedback en tiempo real, de manera sincrónica, pero también de manera asincrónica. Y hoy en día, este es un punto que me quiero detener, hoy en día que tenemos esta enseñanza de emergencia en línea, porque no es simplemente enseñanza en línea, sino que enseñanza de emergencia en línea, hay que estar un poco más conectados, nos guste o no nos guste, porque yo lo veo en mi caso. En la universidad los estudiantes me podían encontrar todos los días de la semana y me pillaban en la oficina, en la sala de clase, en el laboratorio, en el pasillo o tomándome un café. Entonces existían instantes espontáneos de consultas, que no necesariamente son las consultas que vamos a descubrir la pólvora nuevamente, pero les baja la incertidumbre. Profesor, me queda una duda de la clase, lo que dijo usted el otro día, leí este paper, una respuesta corta. Ah, si la duda es un poco más compleja, oye, acompáñame a tomar un café, ¿sabes qué? Te invito a un café, vamos a tomar y conversamos. Ahora no tienen esa oportunidad de encontrarnos. La única forma de encontrarnos es a través de un mensaje, de un correo, la plataforma, un foro. Tenemos que estar disponibles para eso, es fundamental. Los estudiantes lo que más requieren es feedback, y es feedback oportuno, ¿ok? Pero bueno, les dejo ahí esas, para el que le interese, uno puede hacerse su autoevaluación, lo cual es súper importante para ver cómo estoy realizando y si estoy haciendo flipped o no realmente. Entonces, como yo les dije, yo quería mejorar el análisis y la autonomía de los estudiantes. Entonces, lo que yo debo hacer es, efectivamente, ¿dónde tengo? Ya, llevo 16 minutos, voy bien en el tiempo, ¿ya? Entonces, lo que yo quiero hacer, es decir, lo primero que yo hago es diseñar la actividad, que eso, y vuelvo a insistir, yo no soy profesor, ustedes son profesores y tienen muchas más habilidades que yo para hacerlo, ¿ya? Y en este diseño tiene que ver con qué quiero transmitir, cómo lo quiero hacer, cuándo, voy a ocupar una metodología diferente todo el semestre, puedo mentalmente preparar. Generalmente te dicen que cuando te quieres empezar a innovar en metodologías de aprendizaje, lo que yo estoy haciendo este año es para el próximo, porque requiere mucho más trabajo. Es mucho más fácil hacer unas diapositivas y ponerme a hablar como siempre, pero cuando yo quiero hacer unidades y trabajarlas con aprendizaje invertido, es más trabajo, pero entender que son insumos que me van a ir quedando. Entonces, el qué, cómo, cuándo, pucha, me apoyo en mis pilares. Tengo que pensar cómo va a ser el ambiente, cómo va a ser el feedback, cómo va a ser mi interacción con los estudiantes, etc. La selección del material, evidentemente, y en temas, perdón, de la implementación, lo que más frecuentemente se utiliza son videos más lectura. Ahora, yo le mando en ese orden, le mando un video, una lectura para la casa al estudiante. Vuelve a la sala de clase, le hago un control de entrada adecuado de ese video y de esa lectura. Y cuando me refiero a adecuado es que es un control de entrada que no le demore más de 10 minutos. No, yo solamente quiero asegurarme de algunas cosas principales que hayan entendido de ese documento o de ese video que yo les di previamente. ¿Cuánto previamente? Por lo menos una semana. Por lo menos una semana. Para darles tiempo de mirarlo, de remirarlo, de requete contramirarlo, de leer, etcétera, ¿ya? Y todos tenemos, y hay que entender también que mi ramo y mi curso no es el único, ¿no? Inmediatamente en la sala de clases, inmediatamente en la retroalimentación de ese control de entrada. Yo no necesito revisar todos los controles uno a uno de los estudiantes, pero sí puedo dar inmediatamente las respuestas correctas, puedo sacar inmediatamente todas las dudas, puedo favorecer el análisis con mis preguntas, ¿cierto? Y después hemos trabajado una ABP, una aproximación basada en problemas, ¿cierto? De aprendizaje basada en problemas. Entonces ya no hice mi típica clase. Por el contrario, los divido en grupos y cada grupo tiene un caso particular que trabajar. 3, 4, 5 diapositivas que yo mismo ya se las di como esqueleto. Cada grupo lo trabaja y al final de eso, ¿qué tenemos? Cada grupo, si tengo tiempo, expone. Si no, yo hago grupos pequeños. He llegado a hacer 10 grupos dentro de la sala. Salen de la sala a trabajar. No me importa eso, no me importa el espacio tiene que ser flexible. Profesor,
yo no estoy diciendo que generemos 10 problemas distintos para hacer el ABP. Puedo generar 2 o 3 y los repito entre los grupos. Y después cuando vuelven, después de unos 45 minutos, bueno, el caso 1 un grupo, el caso 2 y el caso 3 y los revisamos entre todos. Retroalimentación efectiva, retroalimentación inmediata. Inmediata. Y por supuesto después es útil y algo que hemos estado haciendo es generar la evaluación respecto a la experiencia de esto y la autonomía. Entonces, pensemos y situémonos en esto de la docencia en línea y pensemos que estuviésemos en ese curso. Entonces, probablemente yo a ustedes lo que haría es mandarles un video mucho mejor que este, pero lo quise ejemplificar. Momento. Creo que no puse el audio del computador, así que voy a compartir nuevamente. Porque quiero que se escuche, ¿cierto? Quiero que se escuche. No quiero que se pierda la oportunidad de escucharme, la verdad, porque tengo ego. Ya, ahí ven nuevamente la pantalla, ¿cierto? Ya, entonces vamos a imaginarnos que estamos aprendiendo a hacer docencia en línea y estamos en un curso de eso y yo les di un video mejor que este, pero este es un ejemplo, ¿ya? Este es muy malo, pero vamos a intentarlo, ¿no? Educación en línea. 8 pasos para mejorar nuestras prácticas. En la actualidad estamos viviendo un hecho histórico, una pandemia, la cual nos ha generado cambios drásticos en nuestras vidas. Tenemos más tiempo en línea, más tiempo conectados, muchos mensajes y requerimientos, ya sea de nuestros estudiantes, así como también de nuestros familiares, con quienes convivimos día a día. Hemos debido modificar nuestros espacios de trabajo. Definitivamente no estábamos preparados para esto. Es normal que sintamos agobio de nuestra labor. Pero ojo, existen alternativas para ayudarnos en esta tarea. Existen algunos pasos básicos o principios para realizar docencia en línea. Te invito a revisar el artículo que lo puedes encontrar en la página de internet pmworldjournal.com. En él se muestra la pirámide de aprendizaje. ¿Cuánto aprendemos con cada actividad y con los diferentes métodos que normalmente se utilizan? Afortunadamente, hay algunas cosas que podemos hacer para cambiar esto. Y son estos 8 principios, como por ejemplo, el contacto entre estudiantes y profesores, aprendizaje colaborativo, aprendizaje activo, manejar la tecnología. De esta forma, vamos a poder, de cierta manera, modificar esta pirámide de aprendizaje y ayudándonos en nuestra tarea esencial. Pasos a seguir. Descarga el artículo mencionado, léelo y revisa con especial énfasis estas 8 recomendaciones y ven preparado a clases. Transformaremos una clase tuya ocupando lo aprendido. ¡Éxito! Entonces, ahí hay un ejemplo de lo que podríamos estar generando. Obviamente, cuando yo quiero hacer metodología Flipped, probablemente voy a dar más tips dentro del video y no va a durar 1 minuto y medio. Yo lo hice corto pensando en esta presentación. Probablemente puede durar unos 5 minutos, 7 minutos, pero no más que eso. No más que eso, porque de verdad la atención de nuestros estudiantes, si bien el uso de los medios digitales es importantísimo hoy, la atención es corta. Y de hecho uno tiene la estadística cuando sube un video a Vimeo, por ejemplo, yo me pude dar cuenta que algunos videos que puse, no sé, tuve 100 visualizaciones, pero de las 100 tuve 60 o 40 que terminaron de ver el video, no todos, ¿ya? Pero bueno, después llegamos a la clase y en la clase hoy día Zoom nos permite, por ejemplo, crear distintas aulas, o sea, esto igual se puede hacer virtualmente. Nos permite crear distintos grupos de trabajo para hacer el ABP, ¿cierto? Como yo les decía, después es importante para esta metodología crear los grupos pequeños, ¿cierto? Y con estos pasos que ya los habíamos
conversado antes. Si no estuviéramos en línea, créanme que con el orgullo que tengo de nuestra universidad, estamos tremendamente en el pasado. Tenemos esa estructura de salas de clase que lleva más de 100 años, 200 años, y no hemos sido capaces de modificar de manera masiva nuestros espacios de aprendizaje para nuestros estudiantes, que la mayoría son los que después van a ir a educar al país. Entonces, creo que este es solo un ejemplo en términos de que creo que como universidad y como docentes tenemos que movernos de nuestra zona de confort para ir avanzando, ¿ya? Ir avanzando hacia espacios que tengan una organización diferente y mobiliario que me permite tener esa organización diferente. Entonces, creo que no sacamos nada, y soy súper crítico con eso, con sentirnos orgullosos de la historia de nuestra universidad, si es que no somos capaces en el presente de estar a la altura de los requerimientos que la sociedad nos demanda. Yo quiero ver a nuestra universidad efectivamente como la gran universidad que es, influyendo en nuestra sociedad, ¿ya? Algunos datos que no les puedo decir mucho de la experiencia ni nada porque son confidenciales en términos después de publicaciones y cosas así, pero yo les puedo decir que después de hacer estas experiencias varias veces en un semestre, que he visto en una escala de Likert donde el 1 es para nada en desacuerdo o a gusto, ¿cierto? Y el 5 es muy en desacuerdo, o sea, muy de acuerdo, y el 3 es indiferente, ya con su intermedio. Fíjense los estudiantes. Cuando uno les pregunta si disfrutan de nuevas experiencias de aprendizaje, sobre el 60-70% contestaron 4 y 5 puntos, lo cual es harto, ¿ya? O sea, los estudiantes están ávidos de recibir nuevas formas de aprendizaje, ¿ya? Otra pregunta fue si disfrutan ser desafiados. Y aquí nos metemos un poquitito más en características personales de la persona. Y efectivamente hay algunos que no, y tenemos más de un 15, casi un 20% que no disfrutan nada de ser desafiados. Y es más, yo lo interpreto que el número 3, la mitad por lo menos, no lo disfruta también. Así que tenemos que tener ojo con eso. Esto sí me gusta mucho. ¿Yo tomo responsabilidades de mis aprendizajes? Por supuesto que sí, porque en el momento que yo generé todo este círculo virtuoso, el estudiante al menos reconoce que la responsabilidad del aprendizaje es de él y no es solo del profesor y de las diapos. ¿Cuántas veces usted ha hecho una espectacular clase y la única pregunta al final es, ¿me va a pasar las diapos, profe, no? Las diapos, como que las diapos fueran lo más importante es el aprendizaje. Lo más importante no es la diapositiva, ¿ya? Y acá yo con este no les pasé ninguna diapositiva a los estudiantes, ninguna. Y algo que rescatamos y que se ve en los videos que Rodrigo mostró, yo soy feliz trabajando solo. Por supuesto que no todo el mundo es feliz trabajando solo. Yo sé que yo soy un outlier, estoy feliz en mi cuchitril acá en la casa, pero no, sé, outlier, y lo vemos en nuestros estudiantes. Tenemos, si cuento desde el 3 hacia abajo, tenemos cerca de un 70% en que no son felices, perdón, un 50% en que no son felices trabajando solos. Por ende, estas metodologías mixtas de trabajo en casa solo y después de trabajo grupal en clase, al parecer podría ser interesante. Y con esto yo voy a ir terminando, denme los últimos 2 minutos, y esto no es nuevo lo que nos está pasando a nosotros. Este es un artículo del 2004 y que dice mejorando la experiencia, ¿cierto? O el aprendizaje en línea, y habla de las percepciones de los estudiantes. Volvemos a recalcar esto, escuchar a nuestros estudiantes respecto a la docencia en línea. Y fíjense que lo que sale ahí en este artículo básicamente qué cosas generan un ambiente exitoso de aprendizaje en línea, el diseño del curso. Todos sabemos que lo que estamos haciendo ahora no es cursos en línea que los hayamos diseñado de esa manera. Diseñar un curso en línea es diseñar toda una actividad de manera diferente. No estamos simplemente teniendo la mejor aproximación posible debido a la contingencia, ¿cierto? El confort respecto a la tecnología, al uso de la tecnología en línea, la motivación y el tiempo, el manejo del tiempo, es fundamental. Yo no puedo mandarles un video de media hora, yo no puedo mandarles un texto de 50 páginas, no puedo, definitivamente eso no va a resultar. Y las cosas más negativas que influyen en la experiencia de los estudiantes para el aprendizaje en línea son los problemas técnicos que los estamos viviendo. Vuelvo a insistir, este artículo es del año 2004, 16 años atrás. No hemos cambiado en términos evolutivos como humanos tanto nuestra interacción con la tecnología. Hoy lo estamos haciendo de manera forzada. Los que no habían tenido la oportunidad de hacerlo, ahora de golpe y porrazo lo tienen que hacer. Así que simplemente
reforzar el concepto que estamos haciendo docencia en línea a tiempo de pandemia. Ahí están los 8 principios y que hemos querido compartir con usted, y también hay un videito que lo puede buscar ahí usted en internet para verlo, ¿cierto? Eso, me apuré al último para darle más tiempo a mi colega porque creo que me demoré, no sé, mucho, ¿ya? Eso, sí que estén muy bien, y cualquier cosa, ahí está mi correo si es que quieren discutir o abuchearme. Qué bueno que ahora no me pueden ir a pegar al campus, está cerrado, así que eso. Sí, solamente yo quería agregar, Joel, que me llamó mucho la atención cuando comentaste que a veces en la cafetería estabas tomando café o té. Te faltó agregar el completo. No, pan con huevo, pan con huevo. Ah, ya, pan con huevo. Sí. Generalmente lo pillan comiéndose un completito. Muchas gracias al profesor Joel Álvarez. Y la pregunta es, ¿cómo puedo llevar a cabo este cambio, esta transformación? ¿Cómo puedo hacer que esto realmente sea atractivo? Y bueno, yo les quiero comentar que dentro de mi formación actoral, en particular en la improvisación, a mí me enseñaron a ser contador de historias. Esa fue la premisa cuando entré a la escuela de improvisación. Los improvisadores somos contadores de historias. Y después a los años dije, pero en realidad todos somos contadores de historias. Lo que pasa es que probablemente algunos nos dediquemos a desarrollar este arte del contar historias, pero si se dan cuenta ustedes, es la forma ancestral de intercambio de información, es la forma ancestral de enseñar, la forma ancestral de aprender, y ancestral digo que se mantiene incluso ahora. Le contamos historias a nuestros hijos, le contamos historias a nuestros estudiantes, le contamos historias a nuestros amigos. Algunas tienen connotación dramática, otras tienen connotación cómica, algunos son unos melodramas, y paseamos por todos los géneros literarios y televisivos y cinematográficos posibles. Todo tiene que ver también con la transformación de los paradigmas socioculturales. Hoy en día tenemos muy arraigada la cultura pop, y si tenemos muy arraigada la cultura popular, también podríamos aprovechar ese arraigo y transformarla en círculos virtuosos de aprendizaje. Una de las cosas que yo más rescato de haber aprendido a contar historias, porque me ha servido definitivamente para complementar lo que no aprendí en mi formación, que es, como decía Joel Álvarez, nosotros no somos profesores, ¿no? No somos pedagogos como ustedes, nosotros somos kinesiólogos, kinesiólogas en el departamento, y de alguna manera u otra hemos tenido que recorrer un camino distinto, hemos tenido que formarnos de maneras capsulares, y con el ensayo y el error que aprendemos la mayoría de los profesionales que no somos docentes, no somos profesores, y hemos tenido que formarnos. Muchas veces algunos piensan que por estar ahí ya tienen todo el trabajo hecho, y eso es un error. La autocrítica, el mirarse, el saber realmente si es que los estudiantes están recibiendo bien el mensaje, es una labor fundamental y es muy humano. Reconocer también que a veces no soy lo suficientemente explícito y agradable y entretenido como para poder captar la intención, el ánimo de nuestros estudiantes, que son adolescentes, están en un momento sumamente crítico en su desarrollo. Y nosotros pretendemos que por ser nosotros ya tenemos que exigir que nos pongan atención, y eso no es así. Y nos damos cuenta que probablemente quizás no nos hemos querido asumir. Una de las cosas que más me ha ayudado a mí a poder enseñar, y enseñar ojalá bien, con buenos resultados, expresado por los estudiantes, es el storytelling, a contar historias. Y esto es lo que yo les quiero mostrar a continuación para que ustedes puedan aprovecharlo, aprovechar este arte. Les voy a compartir mi pantalla. Y esta es la presentación. Y muchas gracias a la Unidad de Desarrollo de la Docencia que nos invitó con todo cariño al equipo, un equipo maravilloso y sumamente loable lo que están haciendo. El storytelling, que le vamos a poner un apellido, que es el digital, el arte de contar historias en el formato virtual. Los 10 tips esenciales para que tus clases sean geniales.
con mucho cariño desde el Departamento de Kinesiología. Si quieren por ahí, a algunos les gustan las redes sociales, una súper buena forma de comunicación, de intercambio, el Instagram. Y mi correo. Bueno, vamos a partir hablando acerca de la teoría del storytelling rápidamente, a partir de un libro que estuve chusmeando en lenguaje coloquial de Deborah Chomsky, que habla del storytelling, pero aplicado a la educación. Es sumamente interesante y se los pongo, está disponible en el formato PDF. Aquí recojo algunos pensamientos. Una palabra lanzada al azar en la mente produce ondas superficiales y profundas, provoca una serie infinita de reacciones en cadena, implicando en su caída sonidos e imágenes, analogías y recuerdos, significados y sueños. Según Rebartes, la narración está presente en el mito, la leyenda, el cuento, la novela breve, el relato de épica, la historia, la tragedia, el drama, la comedia, el himno, la pintura, el mosaico, el cine, el cómic, las noticias, la conversación. La narración es internacional, transhistórica, transcultural, sencillamente está ahí, como la vida misma. El traspaso de información ancestral, que hoy en día está sumamente estudiado, hay una cantidad tremenda de papers. Escribí storytelling digital, contar historias en varios buscadores, incluso hasta los buscadores científicos como el PubMed, y aparece bastante referenciado y estudiado el concepto de del storytelling. Lo invito entonces a que profundicemos en este arte. Y les queremos entonces entregar estas 10 sugerencias, que son solamente sugerencias, por supuesto. Primero que todo, el opening. El comienzo. Lo que nosotros te sugerimos es que te preocupes de montar algo potente al inicio, que puede ser algo audiovisual o simplemente un diálogo inicial. Puede ser un potente diálogo. ¿Cómo comienza la historia? ¿Cómo comienzan los relatos? Estamos acostumbrados a ver películas, a ver series, y al principio la premisa está instalada de manera potente, porque si no, no te engancha. No sigues viendo la serie, no sigues viendo la película, la dejas ahí. Hagas lo que hagas, lo importante es que sea con energía extra cotidiana para lograr llamar la atención y generar curiosidad e interés. Ya les voy a decir lo que es energía extra cotidiana. Y les quiero mostrar este opening que diseñamos para partir cada día que hacemos clases de filosofía. Podría ser el comienzo ideal de una historia. Podría ser realmente el comienzo ideal de una historia, de un programa interesante, el tráiler de una película, y que queramos ver. Y bueno, eso se lo ponemos a los estudiantes cuando comenzamos con la clase en Zoom. Se conectan y lo primero que ellos escuchan es o ven este video. Ahora, nos quedamos con el concepto de energía extracotidiana. ¿Qué es lo que es la energía extracotidiana? Es un concepto que nace del teatro. Eugenio Barba y Nicolás Avarese, en el libro El arte secreto del actor, Diccionario de Antropología Teatral, su última edición del año 2012, habla del concepto de la expansión de la energía, la proyección de la presencia del actor o la actriz en la escena y también en el entrenamiento, en la práctica. La capacidad que tiene este actor, esta actriz, de despojarse de su cotidiano para crear la ficción donde el punto de partida es moldear su energía. Si nosotros proponemos un cambio en la energía inicial, en el cómo hablo, el movimiento de las manos, en mi postura, en mi escenario, ya que sea distinto a lo cotidiano, porque nosotros estamos metidos en un ambiente cotidiano, en nuestra casa. Aquí vivimos, aquí dormimos, aquí comemos, etc. Y esto tenemos que transformarlo en nuestro set.
Si nosotros le ponemos un poquito más de diferencia, si nos preocupamos un poquito más con elementos interesantes, llamativos, vamos a lograr definitivamente generar sorpresa, generar cambio. Cuando nosotros vamos al teatro, cuando vamos al cine, cuando vamos a ver cualquier expresión artística, nos sentimos cautivados porque realmente nos sorprende. Y la sorpresa es extra cotidiana. No me sorprende lo cotidiano. Me gusta, me mantengo, me navego en ese mar cotidiano. Pero realmente lo que me emociona es lo distinto. Punto número 2, la estructura narrativa. Todo relato parte con algo potente para mostrar a los personajes, para mostrar la situación, para mostrar el lugar. La estructura narrativa generalmente se puede encontrar fácilmente disponible en muchas páginas de internet. Yo rescato esa que me ha servido bastante desde el teatro, la improvisación teatral, para tener un contenido lúdico, teórico, para poder enseñar a contar historias. Bueno, toda historia, todo género narrativo nace, ¿no? Inicia, después se desarrolla y después termina. Así de simple. Ahora, cuando nosotros aprendemos la teoría y empezamos con la serie, con la película, vemos que en los primeros minutos se van a mostrar los personajes, se va a mostrar el contexto, se entregan algunos detalles y después ocurre algo que va a generar un quiebre. Y ese quiebre empieza a desarrollarse generalmente en los relatos, se refiere a conflictos o puntos de giro. Y ahí empiezo a desarrollar el contexto. Y esto va a llegar a un punto que se llama clímax, y eso me marca el desenlace, el resumen, la reincorporación y la vuelta al equilibrio de nuevo. Si quieren profundizar, ahí les propongo esta página web para que definan paso a paso y cuánto tiempo podríamos distribuir en un transcurso de una clase, por ejemplo, entendiendo que la propuesta es hacer una clase con una lógica narrativa. En tercer lugar, podríamos nosotros obtener de nuestra investigación para poder hacer la clase datos. Los datos objetivos entregan veracidad a tu relato. Una tabla PowerPoint, un dato de porcentaje, algún elemento o alguna noticia, alguna conexión con otro elemento, quizás histórico, quizás de otra área, a la gente le gusta mucho, porque nuestro cerebro es lógico. Si nuestro cerebro, lógico, le entregamos algunos datos lógicos, le va a gustar y le va a llamar la atención. Pero por favor, no dediquemos tanto tiempo a entregar datos que muchos de ellos no van a quedar incorporados. La gente va a notar, pero es muy probable que después ni siquiera recupere esa información. La nota porque se siente seguro que está recopilándola. Pero en el fondo, esa información que aparece acá tiene otras modalidades, otros circuitos para que se consolide. Los detalles, como el número 4. Los detalles le entregan la emocionalidad al relato. ¿Por qué? Porque los detalles, dentro del contexto de la historia, le van a estimular a la persona que escucha la imaginación. Como que lo lleva a posicionarse dentro de este contexto imaginario que está proponiendo el emisor, en este caso, el profesor, la profesora. Y va entregando datos, por ejemplo, describiendo el lugar, describiendo los colores, describiendo los aromas. Y va incluso él posicionándose y describiendo, y es súper importante, o definir un protagonista, que puede ser yo, que puede ser un tercero, que puede ser incluso un estudiante, una estudiante, que puede ser a veces incluso un concepto metafórico, como por ejemplo hablar de la salud. La salud hoy en día está sumamente golpeada. Estamos personificando a un concepto. Y vamos a hablar de la salud hoy día. Vamos a hablar de un concepto. Y le entregamos protagonismo. Y eso hace que la gente se sienta también perteneciente posiblemente a ese contexto. El número 5, que ya les comentaba inicialmente, es la puesta en escena. Es tu puesta en escena. Es tu energía. Es tu estado emocional. Y eso es importante también que lo podamos recoger
como una técnica. ¿Ah? De verdad que esto suena frío, pero en el fondo no puedo llegar a mi obra de teatro, a mi película, a mi sala de clases. O sea, puedo, pero no, pero va a generar un impacto inmediato cuando yo llego con una baja emoción y la muestro, y llego con el cuerpo derrotado, y mi tono es bajo, y mi intensidad es baja también, y mi velocidad es lenta, y no me doy cuenta, y mi ánimo es fluctuante, y me enoja probablemente detalles que antes no me enojaban, porque estoy en una parada distinta, porque estoy en un estado emocional muy bajo. Me puede dar rabia que el estudiante me pida el PowerPoint cuando yo digo, ¿hay alguien tiene alguna pregunta? Profesor, va a entregar el PowerPoint, entonces ¡uah! Uno empieza a sumar rabia, a sumar energía y eso se nota. Y eso genera una respuesta negativa. Claro, dan ganas de tirarle la oreja, de agarrar la patilla y tirársela hasta el final. Porque la pregunta es con referente a lo que estoy hablando, o sea, eso quiere decir que no me escuchó nada. Bueno, la explicación a eso va por otro circuito, pero en el fondo los estudiantes nos ponen a prueba a nosotros. Sería interesante entonces que nos preparemos previamente, que 10 minutos antes de la clase respiremos, que quizás meditemos, que hagamos un poco de elongaciones, que nos movamos, que no pasemos de nuestra emoción baja a nuestra emoción baja igual. Por lo tanto, reconoce tus emociones. Tu set de trabajo es fundamental. La luz, el fondo. ¿Te ilumina la cara? ¿Cómo estás vestido? ¿Cómo estás vestida? La idea es que nos llame mucho la atención. La idea es que sea un vestuario neutro, colores neutros, que no hayan distorsiones de colores, que el fondo permita que tus manos y tu cara sean los protagonistas si es que vas a estar presentándote frente a la cámara. Bueno, el vestuario, importantísimo, el outfit. El audio y video, tengo que probarlo también previamente. Tengo que embarcar mi cara, tengo que tratar de que se muestre con la iluminación necesaria. Si voy a voy a mostrar alguna diapositiva, la pruebo antes también para que no me ocurran baches de desconexión. Los recursos que voy a utilizar también son fundamentales. Aquí las estrategias innovadoras son fundamentales, ojalá caseras. Aquí estamos recurriendo a todo nuestro creador interno, a nuestro maestro Chasquilla, a nuestra maestra Chasquilla, para poder diseñar distintas cosas que nos puedan servir, como para poder mostrarle a los estudiantes y que esto sea beneficioso en todos los aspectos. También es importante el ritmo. No puedo pretender que las personas estén mucho tiempo prestando atención. Tengo que ir variando, tengo que generar quiebres, tengo que generar cambios, tengo que sorprender en el fondo. Por eso nuestro ritmo es fundamental. La puesta en escena. El punto 6 es la ayuda audiovisual, es fundamental. Existen tantos recursos disponibles en la web que basta con empezar a navegar, a buscar videos, a buscar podcast, a buscar imágenes en GIF que tienen movimiento. Recuerden que el movimiento es lo que llama la atención. Lo estático no llama la atención. Si yo me quedo media hora estático, no voy a generar lo mismo. Estática, sopor, lentitud. Pero si quiebro con movimiento. Entonces, podcast, cápsulas de video, lo que mencionaba los estudiantes, que fue muy exitoso en la experiencia que tuvimos con Joel. Le hicimos cápsulas de video cortitas, de 7 a 10 minutos, con temas hitos en la asignatura, y en algún momento a mí se me ocurrió, porque era muy pesado, fue como un error, en realidad no lo pensé así, decidí cambiarle la velocidad de la voz para que el video fuese más corto, y quedó como la voz de Alvin la ardilla. Entonces estamos hablando de un tema súper serio con una voz que, bueno, lo voy a mantener en una de esas, bueno, ensayo y error. Puede ser que le guste, puede ser que no le guste. Le encantó el video, lo ven una y otra vez. Hay más de 100 visitas en el Vimeo, que es la plataforma que ocupamos con Joel para subir. Bueno, los memes, las redes sociales, mapas conceptuales, los lenguajes
sea, el lenguaje que tienen nuestros estudiantes. Ellos se manejan en este lenguaje. Sumerjámonos también en este lenguaje para poder utilizarlo y que ellos también sientan esa pertenencia, que nosotros estamos cercanos, etc. El número 7. Preocuparse de generar impulsos cada 7 a 10 minutos, interesante, provocar quiebres, que se pongan de pie, que haga algún ejercicio, alguna pregunta, prenda su cámara, etc. Conversemos acerca de esto, veamos un video y compartámoslo entre todos. El número 7 es súper interesante este punto, a mí me encanta, porque utilizar metáforas, o sea, dar ejemplos, nos podría proponer acercar a la vida real el relato, y quizás hacerla coincidir con las experiencias de vida de los y las estudiantes. Que ellos se sientan partícipes, que se sientan parte, esto me podría pasar a mí, o esto me pasó a mí, o esto le pasó a mi tía. Sería tan lindo si me pasara, etc. Y empieza a volar la imaginación y empezamos a generar emoción. La calidad del mensaje es también súper importante. Decide tú lo que tenga que durar. Preocúpate de generar cambios y quiebres, sorprende, ¿cierto? Ojalá que sea claro y preciso. Y que también ojalá que sea atractivo y entretenido. Eso es fundamental, lo dijeron los estudiantes, se entretienen cuando uno es capaz de recurrir al humor, como decía el profesor Álvarez. Comprobado, uno aprende y las estrategias humorísticas son sumamente adherentes. Todavía nos acordamos, ¿no?, de los que vieron a Jorge Alice en el Festival de Viña del Mar hace algunas temporadas atrás, cuando habló del que se mejore, o habló de, bueno, hartas cosas más en esa misma rutina, y todavía no nos acordamos, y han pasado hartos años, o harto tiempo. Entonces es súper importante que esas habilidades o esas estrategias se ensayen antes, y ahí yo despliego todo mi arsenal de habilidades que voy sumando en el tiempo. Y una de ellas es la forma, la estrategia actoral. Siéntase como una actriz, siéntase como un actor. Mire a la cámara, no mire para el lado solamente, mire para allá, atrévase a mirar para allá. Atrévase a mirar a su estudiante a la cara. Lo van a sentir más cercano. La van a sentir más cercana. Y ya acercándonos al final, el número 9, el error. Asumir que nos equivocamos genera empatía. El fracaso genera empatía, te humaniza, genera lazos de confianza. Si esta persona realmente no es Apolo, que lo estoy viendo siempre allá, siempre iluminada. No, en realidad es un mortal como yo, que se puede equivocar. Así que confío en ella, confío en él. Este ambiente de confianza es un ambiente lindo, adecuado para mí, para estudiar, para aprender. Y si te lo permites, esto podría, el error me refiero, a transformarlo en comedia. La técnica del clown, que es una técnica hermosa, muchas veces utilizada para denostar, decía, qué payaso. Esa seriedad extrema ha llevado a los payasos a estar categorizados como algo a veces nefasto. Pero por el contrario, no se busca o no se encuentra la magia que hay detrás de un payaso. El payaso lo que hace es transformar en comedia los errores. La comedia de las equivocaciones es de lo que realmente nosotros vivimos las personas. Vivimos de reírnos de errores probablemente, de manera sana y muchas veces de manera bufonesca. Nosotros los seres humanos somos súper bufonescos. Pero también somos muy clown. ¿Por qué? Porque el clown disfruta de todos los momentos. No se cuestiona tanto cuando se equivoca. No dice, yo no podía haberme equivocado. ¿Cómo es posible que yo me haya equivocado si yo soy el Apolo, soy el doctor, la doctora? ¿Cómo me voy a equivocar yo? No. Y si me equivoqué, no les voy a permitir a estas personas que se mofen de mi error. No. Ahí. Entonces, no, nada que ver, uno se equivoca. Y está súper bueno equivocarse. Es muy divertido equivocarse y asumir que uno se equivoca. Y por último, el epílogo de tu historia. El final. El gran final muchas veces. A veces te puede sorprender el final. A veces te puede
sorprender al punto que no te lo esperabas, así, "Ay, no puedo entender, ¿cómo ese final?". Hay muchas veces que tú te esperas el final, pero sabes cómo va a terminar. Por ejemplo, una vez cuando el Titanic, sabe que se va a terminar el Titanic, sabe que se va a hundir, todos lo sabíamos. Sin embargo, el relato igual no sé, ¿ah? A mí, a mí me gusta el Titanic, me gusta el romántico. Bueno, el epílogo, el gran final, sacar conclusiones, reincorporar elementos, expresar tu emoción, cómo te hizo sentir todo esto, tu pasión. Y por último, intercambiar opiniones, por supuesto. Y bueno, esto sería entonces una imagen que recogí de esta página web que está en el extremo inferior derecho, que es Storytelling Digital, donde aparece un esquema piramidal perdón, de 3 vértices al inicio, donde habla de la estructura, de la idea, el concepto, el personaje, y esto puede ser abordado desde el storytelling, agregando algunos elementos que son propios de mi interpretación de las situaciones, de los escenarios, incluso de los contenidos. Dónde me muevo, los detalles específicos y el ritmo que voy a utilizar. El storytelling es una estrategia que sirve no solamente para contar historias en el ámbito de la educación, sino que también en el ámbito del marketing, en el teatro, en el stand-up, para muchas cosas, para muchas disciplinas. Fin. Entonces, ese es el contenido como tal, ese es el storytelling. Los invito a que, si les gustó, pudiesen profundizar un poquito más. Es una estrategia maravillosa, es sumamente utilizada. Hoy en día está muy de moda en el marketing. Se ofrecen muchos cursos de storytelling porque se piensa que, bueno, se afirma que siempre, luego de terminar un relato en base a este storytelling, las personas quedan con el concepto grabado. Entonces se dice, por eso es que es importante que usted compre esto, porque debido a eso usted va a poder lograr este resultado. Y la gente entonces agregar al carrito. Tin, 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 tin. Y eso es bastante potente. Rodrigo, ¿te puedo interrumpir? Sí. Hay algunas Súper, preguntas, es sí, que hay podemos unas aprovechar. preguntas en el chat, Sí. sí, Ahora, eso, para que las puedan responder, chiquillos, ahora es para por... preguntas. Sí. Oye, mira, por ahí preguntan mucho de cómo evaluar la efectividad de los aprendizajes. Recordemos que estamos trabajando las mismas competencias con los mismos contenidos. Lo que cambió fue la estrategia de cómo hacerlo. Por ende, si yo quiero evaluar un aprendizaje y una competencia que tiene que ver con la capacidad analítica de mi estudiante, mi pregunta tiene que estar evaluando capacidad analítica y no memoria. Esa es una cosa. Entonces, la evaluación puede ser distinta en términos de proceso, porque fui haciendo evaluaciones durante, pero también se ve al final, digamos, con una prueba tradicional. La experiencia internacional de lo que yo mostré en general es que al comparar distintas cortes de estudiantes, sabemos que no es tan sencillo tampoco hacer investigación con modelo educativo, pero al comparar las cortes, por ejemplo, corte 2001 versus corte 2002 con una distinta metodología del aprendizaje, hubo más estudiantes en los percentiles mayores de mejor rendimiento, hubo más estudiantes que transitaron a muchas veces lo que se habla como el grupo de honor de la generación, etcétera. Entonces, se ha visto que es más eficiente el aprendizaje de los estudiantes en la medida que uno es un poco más innovador, ¿ya? Pero el evaluar es parte de cómo nosotros vamos cuáles son nuestras estrategias evaluativas, ¿ya? No tengo que perder eso de fondo. Me preguntan si la evaluación es la tradicional. Depende cómo se lo haya planteado, porque si yo dentro de mis competencias tengo un punto importante, por ejemplo, de la comunicación oral, no lo voy a evaluar con una prueba escrita. Evidentemente yo sí puedo hacer preguntas analíticas escritas, así como podría hacer una pregunta analítica verbal. Entonces, creo yo que acá la parte más innovadora no es la evaluación como tal, sino que es la forma de entrega del conocimiento.
Y por En último, definitiva, perdón. Por último, decir que sí, también, termina, Joel, sí. sí, cuando hacemos Flipper, que es el caso que yo me acerqué un poquitito más a eso, y de las cosas que hacemos con Rodrigo, hay que perderle el miedo a varias cosas. Y una de esas es contenidos, que siempre nos estamos preocupando de los contenidos. Hay que perderle el miedo a los contenidos, y también lo otro es que sobreevaluar también es un error, ¿ya? Porque eso tampoco asegura el aprendizaje del estudiante. Entonces, eso, dale nomás. Ah, sí, gracias, Joel. Es que en el fondo también coincido con lo que planteaba Joel, que eh, más que determinar si que esto fue efectivo o no, porque sí tengo muchas formas de poder evaluarlo, pero esto es tan cualitativo que de repente quizás un intercambio de opinión o feedback nos podría ayudar a ir, bueno, siguiendo utilizar las estrategias que estamos proponiendo. ¿Ah? Nosotros ocupamos las estrategias de evaluación convencionales que ya estábamos ocupando. Las seguimos utilizando, no innovamos en eso. Lo que sí es que el resultado en cuanto a la opinión fue absolutamente provechoso. Creo que fue el punto alto de la evaluación general del ramo virtual que hicimos, del semestre virtual que hicimos, que acaba de terminar en la carrera. Fue el punto alto. Y la gran diferencia fueron estos tres elementos que planteamos inicialmente. El cómo lo hicimos, el cómo lo hicimos. Y eso probablemente haya significado en que la percepción de que aprendí, siento que aprendí o no aprendí, fue mucho más provechosa. O sea, los estudiantes se sintieron cada vez más involucrados. Y en esta forma de emergencia, ellos planteaban que el punto de diferencial era que sentían ganas de ir a clase. Ese fue como lo que la mayoría planteó. Y nosotros quedamos con ganas de continuar con ustedes. La verdad que ha sido súper interesante la presentación. ¿Alguien tiene más preguntas? Hay una cosa en el chat. Sí, ahí Ángel Sí. también pregunta sobre la percepción de los estudiantes, la parte emocional. Bueno, el video que les muestra Rodrigo, esa no es una evaluación de la parte académica también, es una evaluación de la percepción de ellos. El poder conversar con ellos también. Cuando yo les hablaba de esto del ego y lo que Rodrigo les decía, reconocer los errores, etcétera, no sé, muchas veces yo estoy en la clase, termino la clase y les digo, ¿qué le cambiarían? ¿Qué falló? Yo sé cosas que han fallado. Creo que esa cercanía los ayuda, especialmente, o sea, pensémoslo así, todos los que estamos acá ya hemos transitado en mayor o menor medida nuestro itinerario profesional. Y así todo tenemos incertidumbre, estamos encerrados, etcétera. ¿Cómo es la incertidumbre de los estudiantes? Es 10 veces más. Si podemos bajarle un poco la incertidumbre, ellos también responden bien. Creo que de eso se trata. La cámara, es tan básico. Yo sé, pero directamente era como, muchachos, antes de irnos, prendamos la cámara, ¿saben qué? Los echo de menos. Algunos no recuerdo la cara de ustedes. Y yo soy así de franco. ¿Saben qué? No recuerdo la cara de ustedes. Y no la recuerdo nomás. Y no me hace ni más ni menos profesor, sino que me hace más persona, porque es algo normal. Oye, prendamos la cámara. ¿Saben qué? Están muy fome hoy día. Están demasiado fome. Vamos a tomar unos 10 minutos. Yo voy a ir al baño, me voy a tomar un café, me voy a olvidar de que están fome y nos vemos en 10 minutos más. Funciona. Y la otra también, Joel, que ocupábamos harto, es que por lo menos yo terminábamos la clase y decía, ya, ok, nos vamos a ir bailando. Así que esto, a algunas personas les puede sonar muy ridículo. A mí no, en realidad es bailar. Se prenden las cámaras, ponen una música y se ven todos bailando y es un momento que ellos definieron la mayoría como uno de los mejores momentos. ¿Por qué? Porque veían a sus compañeros, lo echan mucho de menos a todos.
Ellos prefieren mantener la distancia, apagan su cámara, no quieren verse expuestas en su lugar. Están cómodas en su cama, pero no quieren que los vean. Y cuando se prende la cámara y ven que están todos prendiendo, se paran, se ponen en un lugar donde sea decoroso y se ponen a bailar. Se ponen a bailar. Eso demuestra nuestros instintos más animales, el movimiento. Es algo que tienen todos los animales, que nosotros también. Lo que pasa es que nuestra cognición hace que eso sea ridículo, porque no lo puedo hacer. ¿Cómo voy a hacer si yo soy el doctor Álvarez? ¿Cómo voy a permitir que me bailar? ¿No? Entonces, de eso se trata, que proponer cosas que... Y fíjense que a mí me significó bastante goce, como que me sentí parte de ellos también. Sí, eso. ¿Otra consulta? Bueno, muchas felicitaciones se dan a través del chat. Hay grandes aprendizajes que obtener de ustedes, de sus estrategias. Sí, la verdad es que ha sido muy, muy interesante la presentación. ¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta? Enrique. El abucheo también es permitido. No, para nada, nunca lo abuchearé, estimados colegas. Me interesó mucho lo que trataste, Joel, en relación al poco cambio que hemos hecho en las salas de clase y lo tradicional que se ven. De vez en cuando paso por el pasillo ahí del pabellón C y se ve la clase frontal. Y lo que proponemos acá ahora, ¿cierto?, es completamente distinto. Entonces, me parece fundamental que los aprendizajes desarrollados en actividades como esta después trasciendan la pandemia y logremos aplicarlos específicamente y efectivamente, ¿cierto?, en nuestras aulas utilizando distintas herramientas. Creo que eso sería fundamental como aprendizaje para ahora y para el futuro, ¿cierto?, en relación a la docencia de la UNCE. Sí, a mí me llama eso la atención harto, o sea, tenemos que evolucionar también, o sea, acordarnos que así como nosotros decimos mucho que la función hace la estructura y la estructura hace la función, bueno, todas las teorías de dinámica ecológica que influyen en nuestro comportamiento humano, estamos diciendo que el ambiente facilita y, bueno, no solo facilita, sino que modela nuestro comportamiento. Entonces, si yo tengo un ambiente que es hostil, porque aquí está una crítica más profunda, ¿cierto? Pero si tengo un ambiente que es hostil, a veces yo llego a una sala de clase y está helada, está sucia, o fría. A veces tengo más frío ahí que en mi casa, cuando la universidad debería ser un templo y un lugar que te acoja y que te abrace para tú sentirte cómodo ahí. Y después, para más remate, lo único que hago es verle la cara a un profesor que anda medio mal agestado y la espalda a mis compañeros. Entonces, yo creo que tenemos que pegarnos una evolución rápida y ahora es parte de esto es lo que estamos viviendo. Pero el ambiente es fundamental. No sacamos nada con esta mirada muy cartesiana desde afuera. Tenemos que involucrarnos directamente. Mi visión humilde, de verdad la digo con respeto si a alguno no le parece, pero necesitamos evolucionar rápido. Si no, es cosa de darnos cuenta cómo nos hemos ido quedando atrás como conjunto. O sea, al final, yo creo que todos los académicos, los que estamos acá y los que no estamos acá, somos tremendos profesionales, pero parece que algo no nos estamos encajando bien institucionalmente. Joel, Entonces, Rodrigo, ¿se puede pedir la palabra un segundo? Sí, Disculpe. perdón, yo dije que era bueno para hablar, disculpe. No, es que no, en esta didáctica nueva no es muy claro cómo uno pide la palabra, cuando además hay tantos compañeros y compañeras. No sé ni cómo dar la palabra yo a tantas estudiantes. Yo solo quiero intervenir, yo soy educadora de párvulo y fui invitada, esa es mi carrera, soy docente, y quiero hablarle a Joel y a Rodrigo porque, bueno, mira, me debería sumar a las felicitaciones a todos, pero les quiero decir lo que a mí me pasó, especialmente con ustedes. Yo no quería venir a esto. El hastío que tengo ya de sentarme, porque siento a veces que le hago clase a mí misma, porque veo puros avatares, a veces pregunto, ¿están ahí? No sé, echo de menos la interacción.
veo que hacen la cimarra y aprendí de ellas a hacerla yo también. Hay cursos donde apago cámara y volumen y hago un queque mientras con un ojito, un hastío tremendo. No quería venir y es lo mejor que me ha pasado. Una, conocerlos a ustedes, y dos, pero chiquillos, qué manera de inyectar, de ejemplificar esto. O sea, yo me quedé, se me pegó el pompi como un imán a la silla y me quedé escuchándolo y no me fui, y los felicito. Porque si a ustedes las clases les resultan como lo que hicieron ahora, o un décimo de lo que hicieron ahora, afortunados sus estudiantes. Muchas gracias, esa era mi intervención. Gracias. Qué maravilloso. Iván estaba levantando la mano. Iván Salas. Perfecto. Iván. Ahora sí. Estaba recordando, yo hace algún tiempo fui director del Liceo 5. Y a propósito de lo que decían ustedes, que no somos profesores, somos kinesiólogos, ¿ya? Y ahí también, entre paréntesis, un programa con el Departamento de Kinesiología de la UNCE, muy exitoso. Pero tomando eso, que no somos profesores, somos kinesiólogos o somos profesionales de otra área, en comparación o en relación a los egresados, porque ahí contratábamos, siempre damos la preferencia de contratar a los egresados titulados de la UNCE, ya que eran profesores. Pero también, en algunos casos, contratamos a licenciados, por ejemplo, de la Universidad de Chile, que no eran profesores. Y había una diferencia, yo diría notable, en la actitud que tenía. No lo digo a modo de crítica, sino más bien de relatar un poco la experiencia. En que en el caso de los egresados o titulados de la UNCE, había una suerte de soberbia mayor. Yo soy profesor, yo tengo la teoría de todos los procesos de enseñanza-aprendizaje, sé cómo hacerlo, a mí no me viene a contar cuentos. En cambio, el licenciado de la Universidad de Chile era mucho más humilde en ese sentido. Yo no soy profesor, estoy abierto para aprender, quiero relacionarme con mis colegas para también tomar lo mejor de ellos, estoy muy atento también a mis errores y cómo puedo corregirlos. Y en este sentido yo valoro mucho este reconocimiento justamente que hacen ustedes al error, ¿ya? Y que no son también, que lo dijeron, que son profesores, y cómo a veces nos puede jugar en contra el tener una especialidad o una especialización, porque nos tiende a ser más soberbios. Y creo que la humildad es un buen punto de inicio. Eso. Gracias, profesor. Gracias. Súper. Gracias, Iván. Creo que estamos en la hora. Muchas gracias, de verdad que ha sido muy interesante la presentación que nos han realizado. Por ahí decían algunos docentes que querían ser del departamento de kinesiología. Sí. Sí, a mí también me dan ganas. Nos a falta veces. gente. Sí. Hemos perdido varios. Bueno, damos por concluida la actividad de hoy día y les estaremos avisando. La próxima semana seguimos con otro taller. Les avisaremos oportunamente. Por favor, es importante que se inscriban de igual manera, porque de esa manera podemos dar las constancias, ¿no es cierto?, de participación. Van a llegar en esta semana que viene las pendientes que están de los talleres anteriores. Muchas gracias, Rodrigo, muchas gracias, Joel, y muchas gracias a todas y todos por haber estado presente aquí. Nos vemos.